La mañana del 15 de marzo de 2024 era sofocante en el municipio de Tlayacapán, Morelos. Los obreros de la constructora Hermanos Mendoza llegaron temprano a la antigua Hacienda Pérez, una propiedad que llevaba más de 4 años abandonada. El contrato era simple: demoler la estructura colonial para construir un complejo habitacional. Lo que nadie imaginaba era que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Roberto Mendoza, el capataz de construcción, revisó los planos una vez más mientras sus hombres preparaban las herramientas. La finca se veía imponente a pesar de años de abandono, con sus paredes de adobe agrietadas y el techo rojo parcialmente derrumbado. Bugambillas silvestres habían invadido los patios, creando una mancha morada que contrastaba con el deterioro general del lugar. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario desde donde la estés viendo. Nos ayudas a seguir adelante brindándote más contenido como este. Empezamos por el ala oeste, ordenó Roberto a sus 5 trabajadores. Aléjense de las vigas principales hasta que inspeccionemos la estructura. Los hombres asintieron y se pusieron a trabajar, algunos con neumáticos, otros retirando escombros a mano. El sonido metálico resonó entre los muros centenarios, despertando ecos que parecían susurros del pasado. Fue Jacinto Ramírez, un veterano de 5 años del albañil, quien primero notó algo extraño. Mientras demolía un muro interior de lo que había sido el cuartel de servicio, su martillo golpeó algo que no era adobe. Un sonido fuerte y extraño, como si hubiera un espacio vacío más allá del muro. «Oiga, jefe», gritó Jacinto deteniéndose. «Hay algo raro aquí». Roberto se acercó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Examiné la pared donde trabajaba Jacinto. Efectivamente, había una sección que sonaba como un golpe. «Debe ser una piragua o algo así», murmuró Roberto. «Estas granjas viejas siempre tienen escondites. Sigue trabajando, pero con cuidado». Jacinto continuó demoliendo con movimientos más precisos. Poco a poco se abrió una abertura en la pared. Al principio parecía solo una grieta, pero a medida que retiraba más adobe, se hizo evidente que había una vivienda secreta detrás. «Roberto, ven a ver esto», gritó Jacinto con voz temblorosa. Cuando el capataz quedó inmovilizado junto a la abertura con una linterna, el haz de luz reveló algo que lo dejó completamente inconsciente. En el suelo de la habitación, oculta, yacía algo que parecía una sombra. No había restos de animales. Era claramente humano. «Paren todos ahora mismo», ordenó Roberto con voz firme, pero algo agitada. «Que nadie más toque nada. Jacinto, ayúdame a abrir esta abertura, más despacio». Los demás trabajadores se congregaron, presintiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Con movimientos cuidadosos, Roberto y Jacinto ampliaron el espacio hasta que fue lo suficientemente amplio como para que pasara una persona. Roberto fue el primero en entrar, seguido de Jacinto. La casa era pequeña, de unos 3 por 4 metros, sin ventanas y con tecnología rudimentaria, pero vio la sangre. No había tierra esparcida por el suelo, había esqueletos completos. Y lo más inquietante de todo, algunos estaban claramente atados a las paredes con cadenas que aún permanecían en su lugar, oxidadas pero intactas. «Dios mío», susurró Jacinto santiguándose. «¿Qué es este lugar?» Roberto los contactó rápidamente. Tenía al menos 6 esqueletos visibles. Algunos estaban en el suelo, pero 3 permanecían erguidos, sostenidos por barras de hierro forjado que rodeaban sus muñecas y tobillos. Las cadenas estaban fijadas a anillas incrustadas en la pared de piedra. «Esto es un delito», murmuró Roberto. «Tenemos que llamar a la policía inmediatamente». Salió de la habitación oculta y Roberto marcó el número de emergencia con manos temblorosas.
Mientras esperaban a las autoridades, los trabajadores permanecieron en silencio, fumando nerviosos y evitando mirar la abertura que habían creado. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Municipal de Tlayacapan, seguidos una hora después por agentes de la Fiscalía del Estado de Morelos. También trajeron un equipo de antropología forense de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dirigido por la doctora Carmen Vázquez, experta en restos óseos antiguos. Nadie puede entrar por la salida de la propiedad hasta que concluyamos la investigación preliminar, anunció el comandante Saúl Herrera. Necesitamos que todos estén disponibles para declarar. La doctora Vázquez, una mujer de mediana edad, con el cabello canoso oculto bajo un collar, se equipó con su equipo de trabajo y entró en la habitación secreta acompañada de su asistente y el fotógrafo forense. Roberto y los trabajadores esperaron hasta tarde, dando vueltas por el patio principal de la finca. En mis 30 años de trabajo, nunca había visto nada igual, murmuró Jacinto a sus compañeros. Esas cadenas parecían hechas para atar a la gente. Mi abuelo trabajó en esta finca de joven, comentó Miguel Serrano, otro de los trabajadores. Siempre dije que la familia Pérez era muy peculiar, muy reservada, pero nunca mencionaste nada parecido. Después de 2 horas, el doctor Vázquez salió de la habitación con expresión sombría. Se dirigió directamente al comandante Herrera, quien se acercó a Roberto. Lo que encontraron es muy grave, dijo el comandante. Tras la evaluación preliminar, hablamos de al menos 6 víctimas, posiblemente más. Los restos parecen tener varias décadas de antigüedad, pero necesitamos un análisis más detallado para determinar los datos exactos. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Roberto. ¿Cómo podemos continuar con la demolición? Esto llevará un tiempo, respondió Herrera. Esto ya es una escena del crimen. Necesitamos examinar toda la propiedad para ver si hay más viviendas ocultas o pruebas adicionales. Mientras hablaba, llegó un sedán negro, propiedad de un descendiente de alcalde, elegantemente vestido a pesar del calor. Se dirigió directamente hacia el comandante con paso decidido. «Soy Alejandro Pérez Montemayor», lo presentaron. «Esta propiedad es de mi familia. Me enteré de lo que está pasando por las noticias». Roberto observó al hombre con curiosidad. Tenía unos 70 años, con el cabello blanco perfectamente peinado y un aire de autoridad que denotaba riqueza y posición social. Sin embargo, sus ojos delataban una inquietud que no disimulaba del todo. «Señor Pérez», dijo el comandante, «necesitamos hablar con usted. ¿Sabe de la existencia de esta vivienda secreta?» «Ninguna», respondió Pérez Montemayor con firmeza. «Mi familia vendió esta propiedad en 1982. Yo era muy joven entonces y rara vez visitaba la finca. Mi tío Emilio se encargaba de todo». «¿Está su tío Emilio Pérez disponible para testificar?» «Mi tío murió en 1985», respondió Alejandro con voz tensa, junto con la mayor parte de esa generación de la familia. Roberto notó cómo el hombre evitaba mirar la granja con la mirada fija en el comandante. Había algo en su lenguaje corporal que sugería que sabía más de lo que admitía. La tarde transcurrió lentamente. Los trabajadores permanecieron en el lugar, prestando sus declaraciones individuales, mientras más peritos se veían obligados a examinar los restos. Un antropólogo forense adicional, el doctor Fernando Ruiz, llegó desde la Ciudad de México para apoyar la investigación. A medida que avanzaba el día, comenzaron a surgir detalles más inquietantes. El doctor Vázquez informó que los esqueletos presentaban signos de trauma, posiblemente fracturas que sugerían violencia. Además, la disposición de los cuerpos y las cadenas indicaban que las víctimas habían estado prisioneras durante largos periodos. «No fue un simple asesinato», explicó el médico al comandante.
Las pruebas sugieren un patrón de abuso sistemático. Las marcas de color indican desnutrición severa y posible tortura. Roberto oyó esto a lo lejos y se sintió como un escalador a pesar del calor. Si te preguntabas cuántos secretos más se escondían, esa granja que parecía simplemente vieja y abandonada era una mañana. Cuando empezó a salir el sol, el comandante Herrera reunió a todos los trabajadores. Puede irse a casa, pero debe estar disponible durante los próximos días, dijo. Probablemente tendremos más preguntas a medida que avance la investigación. Roberto reconoció lentamente sus herramientas, incapaz de apartar de su mente la imagen de esos esqueletos encadenados. Sabía que no dormiría bien esa noche y presentía que este descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro. Mientras los trabajadores se marchaban, Alejandro Pérez Montemayor permaneció en su sitio, observando la finca con expresión inescrutable. Roberto lo vio, encendió un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas, preguntándose qué recuerdos atormentaban al heredero de la familia Pérez en ese momento. La investigación estaba oficialmente en marcha, pero Roberto presentía que los verdaderos secretos del Rancho Pérez apenas comenzaban a salir a la luz. Y algo en el nerviosismo de Alejandro Pérez le decía que este hombre sabía mucho más de lo que las autoridades habían admitido. Y esa noche, mientras Roberto regresaba a su casa en Cuautla, no pudo evitar pensar en las cadenas oxidadas y las casas que habían permanecido ocultas durante décadas. Se preguntaban quiénes habían sido las víctimas, por qué estaban encadenados a esa morada secreta y qué otros horrores podrían estar aguardando ser descubiertos tras los muros centenarios de la hacienda. Al día siguiente, Roberto llegó al lugar, pero sabía que no podía trabajar. Sentía curiosidad por el consumo y quería estar presente mientras el investigador continuaba su trabajo. Lo que no esperaba era encontrar a Alejandro Pérez Montemayor ya allí, paseando nervioso por el patio principal. «Buenos días», dijo Roberto con cautela. «Buenos días», respondió Alejandro, un poco sobresaltado. «Tú eres el capataz, ¿verdad? Roberto Mendoza». «Así es. ¿Puedo preguntar qué haces aquí tan temprano?» Alejandro dudó un momento antes de responder. «No pude dormir anoche. No dejo de pensar en lo que encontraríamos. Es inquietante saber que algo así ocurrió en la propiedad de mi familia». Roberto estudió el rostro del alcalde. Había algo en sus ojos que sugería que la falta de sueño no era solo una sorpresa, sino algo más profundo, como si esta revelación hubiera despertado recuerdos enterrados. ¿De verdad nunca di por sentado nada sobre esta habitación?, preguntó Roberto directamente. Alejandro se quedó mirando fijamente varios segundos antes de responder. Mi relación con mi tío Emilio era complicada. Era un hombre muy controlador, muy reservado. Cuando yo era niño, él formaba parte de la granja para quienes tenían prohibido el acceso. ¿Incluida la zona donde se encuentran los cuerpos? Exactamente esa zona, confirmó Alejandro con voz tensa. Mi tío siempre decía que era peligroso, que las estructuras eran inestables. Pero ahora me pregunto si tenía otra razón. En ese momento, el comandante Herrera estaba acompañado por el doctor Vázquez y un equipo más numeroso de especialistas. También llegó con una mujer que Roberto nunca había visto, una mujer alta, de unos 4 años, con cabello negro oculto y expresión seria. «Señor Pérez», dijo el comandante, «qué bueno que esté aquí. Permítame presentarle a la señora Patricia Montes, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Se especializa en desapariciones históricas». Patricia Montes golpeó a Alejandro con un gancho. «Señor Pérez, necesito hacerle algunas preguntas sobre la historia de esta propiedad. ¿Podemos hablar en privado?» «Por supuesto», respondió Alejandro, pero Roberto notó que sus manos temblaban levemente.
Mientras salían a conversar, Roberto alcanzó al doctor Vázquez, quien estaba preparando su equipo para continuar la excavación. «Doctor, ¿averiguó algo más sobre las víctimas?» «Algunas cosas», respondió, mirando los instrumentos. «Basándonos en el estado de los huesos y en los análisis preliminares, creemos que los cuerpos tienen entre 30 y 40 años. También encontramos algo muy interesante anoche». «¿Qué es eso?» El doctor Vázquez se irritó y puso cara seria. «Ropa. Fragmentos de tela que se conservaron gracias a la sequedad de la casa. Y algo más. Objetos personales. Anillos, una cadena con una cruz, unos dientes de oro». Roberto sintió un escalofrío. ¿Significa esto que pueden identificar a las víctimas? Es posible. También significa que estas personas no desaparecen sin dejar rastro. Alguien, en algún lugar, debió haber denunciado su desaparición. Mientras hablábamos, recogimos más vehículos. Uno de ellos llevaba un radar de detección terrestre, tecnología que puede detectar más viviendas o tumbas ocultas en otras partes de la propiedad. Roberto observó cómo los técnicos empezaban a instalar sus equipos, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. El licenciado Montes regresó tras una hora de conversación con Alejandro Pérez. El rostro del hombre estaba pálido y parecía haber envejecido durante años en esos pocos minutos. «Comandante», dijo Patricia Montes, «necesitamos ampliar la búsqueda». Según la información que recibí del señor Pérez, en la familia corrían rumores sobre actividades irregulares en la finca durante la década de 1978. «¿Qué tipo de actividades?», preguntó Herrera. «Reuniones nocturnas, personas que fueron secuestradas pero nunca vistas, ruidos extraños que los vecinos reportaban ocasionalmente». El señor Pérez también me confirmó que su tío Emilio tenía vínculos con grupos paramilitares durante los años de la Guerra Sucia. Roberto conocía vagamente este periodo de la historia mexicana, cuando el gobierno se enfrentaba a una feroz oposición de las guerrillas, especialmente en estados como Guerrero, Morelos y México. Había oído historias sobre desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención, pero nunca imaginé que me encontraría atrapado en uno de esos lugares. ¿Estás sugiriendo que esta granja pudo haber sido utilizada como centro de detención clandestino?, preguntó el comandante. «Es una posibilidad que no podemos descartar», respondió Patricia Montes. «Los patrones que observamos, víctimas encadenadas, evidencia de tortura, ocultamiento de cuerpos, coinciden con lo encontrado en otros sitios históricos de este período». El comandante Herrera ordenó establecer un perímetro más amplio y definir un enfoque más personalizado y especializado. Roberto comentó que lo que comenzó como un día normal de trabajo se convirtió en una investigación criminal de mayor envergadura. Durante el resto de la mañana, el equipo de radar terrestre comenzó a escanear sistemáticamente toda la propiedad. Roberto observaba fascinado cómo los técnicos arrastraban sus equipos por diferentes zonas, observando las pantallas que mostraban lo que yacía bajo tierra. «Tenemos algo aquí», dijo uno de los técnicos que trabajaban en las antiguas instalaciones. «Hay una anomalía subterránea significativa». De inmediato, todo el equipo se dirigió a esta zona. El radar terrestre detectó lo que parecía ser otra vivienda subterránea, más grande que la primera, ubicada justo debajo del terreno de la antigua granja. «Necesitamos excavar aquí», anunció el doctor Vázquez, «pero debemos hacerlo con cuidado para preservar cualquier evidencia». Roberto observó cómo comenzaba la excavación, usando herramientas pequeñas y cepillos en lugar de la maquinaria pesada que solía usar. Fue un proceso lento y meticuloso, pero poco a poco fueron apareciendo estructuras de piedra, confirmando la existencia de otra vivienda oculta. Alejandro Pérez permaneció en silencio al margen, fumando un cigarrillo tras otro. Roberto se le acercó durante un descanso.
Esto debe ser muy difícil para ti, comentó Roberto con genuina simpatía. No tengo ni idea, respondió Alejandro con voz ronca. Toda mi vida creí conocer a mi familia, entender nuestro pasado, pero ahora me doy cuenta de que estaba viviendo una mentira. ¿Tu tío alguna vez te dio alguna indicación de que algo pudiera estar pasando aquí? Alejandro cerró los ojos y exhaló lentamente. Hubo cosas, pequeñas cosas que parecían normales en aquel momento, pero que ahora adquieren un significado completamente diferente. ¿Cómo es? Mi tío siempre recibía visitas nocturnas, hombres que llevaban coches oficiales, militares de vez en cuando. Decidí que eran reuniones de negocios, pero ¿qué clase de negocios se hacían a altas horas de la madrugada? Roberto asintió, comenzando a comprender la magnitud de lo que podría descubrirse. También había zonas de exclusión, continuó Alejandro. No solo la casa que encontraste, sino zonas enteras de la propiedad a las que no podía acceder. Mi tío dijo que era por mi seguridad, pero ahora me pregunto cuánto sabía mi padre de todo esto. ¿Tu padre nunca dijo nada? Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, explicó Alejandro. Un accidente de coche muy oportuno, ahora que lo pienso. Justo después de que tuviste una fuerte discusión con mi tío Emilio sobre el futuro de la granja. La conversación fue interrumpida por gritos de entusiasmo provenientes de la zona de excavación. Los trabajadores habían logrado crear una abertura lo suficientemente grande como para acceder a la segunda vivienda subterránea. Esta vez, el doctor Vázquez entró acompañado del teniente Montes y el comandante Herrera. Roberto podía ver las luces de sus linternas moviéndose en el espacio subterráneo, pero no podía oír lo que decían. Tras lo que pareció una eternidad, aparecieron con rostro sombrío. El doctor Vázquez acudió de inmediato a su asistente y comenzó a hacer llamadas urgentes. ¿Qué encontraste?, le preguntó Roberto al comandante cuando acertó. Herrera lo observó con seriedad. Es mucho peor de lo que pensábamos. Esta segunda vivienda es mucho más grande y hay evidencia de que se usó sistemáticamente durante años. Descubrí más restos humanos, pero también documentos. ¿Documentos? Listas, nombres de personas, fechas, lo que parecen ser actas de interrogatorios. Esto no fue obra de asesinos aislados, Roberto. Fue una operación organizada. Roberto sintió que le temblaban las piernas. Se giró hacia Alejandro Pérez. Había oído la conversación y ahora la tenía completamente clara. Señor Pérez, le dijo con firmeza al comandante, necesito que venga a la comandancia, camarada. Ahora. ¿Estoy atrapado?, preguntó Alejandro con voz ronca. Está bajo custodia preventiva, respondió Herrera. Tenemos que determinar qué sabía y qué sería peligroso para usted si esta información saliera a la luz. Mientras se acercaba a Alejandro, Roberto permaneció en la granja observando el frenesí de actividad que rodeaba las excavaciones. Se envió equipo adicional desde la Ciudad de México, incluyendo especialistas de la Fiscalía Federal. Estaba claro que lo que descubrió iba más allá de un simple crimen local. Tenía implicaciones históricas y políticas que Roberto apenas comenzaba a comprender. La tarde se convirtió en noche, y las luces artificiales iluminaron la granja mientras continuaba el trabajo. Roberto finalmente decidió irse a casa, pero sabía que regresaría al día siguiente. Algo que lo atrajo a este lugar fue la necesidad de comprender plenamente lo que había desenterrado. Mientras Roberto lograba regresar a Cuautla, reflexionó sobre cómo una simple demolición había revelado uno de los secretos más oscuros de la historia reciente de Morelos. Si alguien preguntaba qué otras propiedades en México podrían esconder secretos similares, ¿cuántas familias podrían finalmente obtener respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos hace décadas?
Pero también cuestionó a Alejandro Pérez. ¿Era usted realmente inocente de los crímenes de su tío o sabía más de lo que admitió? Y si otros estaban involucrados en esta operación que aún estaba en curso, ¿qué hacían para mantener ocultos estos secretos? Al llegar a casa, Roberto encontró a su esposa María esperándolo con expresión preocupada. La noticia ya se ha reportado a los medios locales, aunque con pocos detalles. ¿Está claro lo que dicen en las noticias?, preguntó María. ¿Encontraron cadáveres en la granja? Roberto se movió pesadamente en su silla favorita y relató todo lo que había visto y oído durante esos 2 días. María escuchó en silencio, apretándose ocasionalmente cuando los detalles se volvían particularmente inquietantes. ¿Crees que es seguro que te sigamos hasta aquí?, preguntó María cuando Roberto terminó su relato. No lo sé, admitió Roberto, pero siento que tengo la responsabilidad de estar aquí. Somos nosotros los que estamos aquí. De alguna manera siento que tenemos la obligación con estas víctimas de asegurarnos de que se haga justicia. María asintió comprensivamente, pero Roberto pudo ver la preocupación en sus ojos. Esa noche, Roberto durmió intranquilo, atormentado por sueños de cadenas oxidadas y voces que gritaban desde viviendas subterráneas. Desesperado incluso antes de empezar, decidió regresar a la granja y continuar la investigación hasta su conclusión. Al tercer día, Roberto llegó a Hacienda Pérez y se encontró con una transformación total. Lo que antes era una obra en construcción se había convertido en una gigantesca escena del crimen. Vehículos oficiales de varias agencias, carpas blancas instaladas sobre las zonas de excavación y un perímetro mucho más amplio, asegurado con cinta amarilla. Patricia Montes, graduada, fue recibida en la entrada. Roberto, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar contigo sobre algunos detalles adicionales. ¿Encontraste algo más?, preguntó Roberto mientras caminaba hacia la carpa. Mucho más, respondió Patricia con gravedad. El radar terrestre detectó 3 áreas adicionales de menor interés, pero también hicimos algunos descubrimientos inquietantes en los documentos encontrados arriba. Dirigía una carpa que se había instalado como centro de operaciones. Dentro había mesas cubiertas con documentos, fotografías y pruebas cuidadosamente catalogadas. Roberto vio páginas amarillas con escritura a mano, líneas mecanografiadas y fotografías que parecían datar de las décadas de 1970 y 1980. Estos documentos sugieren que la operación aquí fue mucho más extensa de lo que pensábamos inicialmente, explicó Patricia. No se trataba solo de detener e interrogar a presuntos guerrilleros. Había una red completa de colaboradores civiles, informantes y facilitadores. Roberto revisó algunas listas. Vi algunos nombres que no reconocía, pero también algunos que mencionaban como familiares de la región. ¿Algunos de estos nombres corresponden a personas que aún viven?, preguntó. Esa es precisamente la pregunta que intentamos responder, dijo Patricia. Y por eso la situación se ha vuelto tan delicada. Si hay personas vivas involucradas en estos crímenes, podrían verse obligadas a tomar medidas extremas para evitar que salgan a la luz. Como para enfatizar su punto, el comandante Herrera les aseguró la expresión en cuestión. Patricia, necesito hablar contigo inmediatamente, dijo con urgencia. Hemos tenido algunos avances. Si alguien quiere hablar en privado, que Roberto examine los documentos. Mientras tanto, se empezó a formar una imagen aterradora de lo que había sucedido en la granja durante aquellos años oscuros. Según los registros, la Hacienda Pérez fue utilizada como centro clandestino de detención e interrogatorio desde aproximadamente 1976 hasta 1983. Entre las víctimas había estudiantes universitarios, maestros rurales, activistas comunitarios y cualquier persona sospechosa
de simpatizar con movimientos de izquierda. Los métodos descritos en los documentos eran brutales: tortura psicológica y física, privación de comida y agua, y ocasionalmente tortura para quienes se consideraban irrecuperables. Los cuerpos eran cuidadosamente escondidos en las habitaciones secretas de la granja. Roberto sintió náuseas al leer los detalles clínicos de estos crímenes documentados. Era evidente que no se trataba de fanáticos descontrolados, sino de una operación sistemática con apoyo oficial. Patricia Montes regresó con una expresión aún más seria. Roberto, necesito que entiendas algo. Lo que descubrimos aquí tiene implicaciones que van mucho más allá de Morelos. Estamos hablando de una red que probablemente se extendió a nivel nacional, y eso significa que hay personas muy poderosas que podrían estar expuestas. ¿Qué estás tratando de decirme? Que su seguridad y la de su familia podrían estar en riesgo. Algunas de las personas mencionadas en estos documentos aún ocupan puestos de poder. No todos están muertos como Emilio Pérez. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Me estás diciendo que debería alejarme de todo esto? Les digo que tengan mucho cuidado, y si notan algo sospechoso, personas cerca, llamadas extrañas, visitantes inusuales, deben contactarlos de inmediato. En ese momento se informó a uno de los técnicos forenses. Licenciado Montes, necesita ver esto inmediatamente, dijo con naturalidad. Encontramos algo en la tercera zona de excavación. Los tres fueron trasladados rápidamente a la nueva zona de trabajo. Los técnicos descubrieron lo que parecía ser una oficina subterránea, más elaborada que los cuarteles de detención. Contenía archivadores metálicos, un escritorio y, lo más sorprendente, equipo fotográfico que se había conservado gracias a las condiciones ambientales secas. Lo documentaron todo, murmuró Patricia horrorizada. Tomaron fotografías de la tortura de las víctimas, probablemente para informar a sus superiores. Roberto observó atentamente los archivos que abrían los técnicos. Yo compilé listas de archivos individuales, cada uno con fotos, información personal y registros detallados de los interrogatorios. Esto lo cambiará todo, dijo Patricia. Con esta evidencia fotográfica podremos identificar a muchas de las víctimas. Pero también podremos identificar a los perpetradores. El comandante Herrera se unió a ellos, comunicándose por radio con alguien en tono urgente. Patricia, dijo al terminar su conversación, tenemos un problema. Alejandro Pérez fue encontrado muerto en su celda esta mañana, aparentemente un suicidio. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Suicidio? Pero ya dejaste de cooperar. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondió Herrera. O alguien que guardó silencio, o que sabía algo que le aterraba tanto que prefería morir antes que revelarlo. Patricia Montes cerró los ojos por un momento mientras estudiaba y procesaba las implicaciones. Esto confirma nuestros peores temores, dijo finalmente. Hay gente que lucha a muerte por guardar estos secretos. Roberto, ahora más que nunca, necesita que tengan mucho cuidado. Roberto asintió, sintiendo que el peso de la situación finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. Esto ya no era simplemente un descubrimiento históricamente devastador. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte para cualquiera que se extralimitara en el uso de los secretos del Rancho Pérez. El resto del día transcurrió en un ambiente de creciente tensión. Se enviaron más agentes de seguridad para reforzar el perímetro, y Roberto notó que había francotiradores apostados en los tejados de los edificios cercanos. ¿De verdad esperas que alguien ataque este lugar?, preguntó Roberto a uno de los agentes. Esperamos cualquier cosa, respondió el agente secamente. Quienes dirigen esta operación tienen contactos muy importantes. Si queda alguien con vida y en una posición de poder, no dudaría en eliminar las pruebas.
A medida que avanza el día, siguen surgiendo detalles más espeluznantes. El equipo forense se encargó de identificar provisionalmente a varias víctimas utilizando las fotos y los documentos encontrados. Sus nombres coincidían estrechamente con los informes de personas desaparecidas de las décadas de 1970 y 1980. Hemos contactado a algunas familias, le informó Patricia a Roberto. Después de 4 años, por fin sabré qué pasó con sus seres queridos. ¿Cómo estás reaccionando? Con una mezcla de alivio y horror. El alivio de finalmente tener respuestas. El horror de conocer los detalles de su sufrimiento. Roberto pasó el resto de la tarde ayudando en lo que pudo, principalmente organizando el área de trabajo y ayudando a los técnicos con tareas menores. Pero su mente estaba constantemente ocupada pensando en Alejandro Pérez y las implicaciones de su muerte. Cuando empezó a borrarse, Patricia Montes aceptó una propuesta. Roberto, quiero considerar algo. Tenemos recursos para reubicarte temporalmente a ti y a tu familia mientras terminamos esta investigación, solo por precaución. ¿Crees que el mar es tan peligroso? Con la muerte de Alejandro Pérez, sí. Creo que hay quienes están discutiendo la posibilidad de tomar medidas extremas. Usted fue quien quiso hacer el descubrimiento inicial. Eso lo convirtió en un testigo clave. Roberto consideró la propuesta. Una parte de él quería proteger a su familia, pero otra se resistía a dejarse intimidar. ¿Por qué sería eso? Probablemente en las últimas semanas, hasta que podamos asegurar a las personas involucradas y determinar que no representan una amenaza. Necesito hablar con mi esposa sobre esto, dijo finalmente Roberto. Por supuesto, pero no tardes en decidir. Cada hora que pasa, entra más gente en lo que encontramos aquí, y eso supone un mayor riesgo para todos los implicados. Roberto se dirigió a su camioneta, preguntándose cómo explicarle todo esto a María. Afuera de la finca, vio un sedán negro que parecía seguirlo a distancia. Intentó creer que era paranoia, pero después de unos kilómetros, el auto seguía allí. Decidí tomar una ruta diferente a la habitual, dando varios rodeos innecesarios por calles laterales. El sedán negro continuó su camino, confirmando sus especificaciones. Roberto huyó a toda velocidad y tomó una ruta que conocía bien, una que conducía a una urbanización con una sola entrada y salida. Si alguien lo seguía, sería arrestado. Efectivamente, cuando Roberto estacionó y esperó, el sedán negro se detuvo en la entrada de llegadas, pero no entró. Después de unos minutos, te alejaste. Roberto marcó inmediatamente el número que Patricia Montes le había dado para emergencias. Patricia, soy Roberto. Creo que alguien me estaba siguiendo. ¿Estás seguro? Completamente a salvo. Un sedán negro con matrículas que no pude ver con claridad desde lejos. ¿Dónde está ahora? En un conjunto residencial en Cuautla. El coche se alejó al verme venir. No te muevas. Enviaré una unidad para escoltarte a casa, y luego tendremos que hablar seriamente sobre una reubicación temporal. Roberto esperó unos minutos a que llegara un vehículo de la policía estatal. Lo llevó a su casa, donde encontró a María, esperándolo con expresión ansiosa. ¿Por qué te arrestaron en un coche patrulla?, preguntó María inmediatamente. Roberto explicó lo sucedido, incluyendo la muerte de Alejandro Pérez y la oferta de reubicación temporal. Roberto, dijo María tras oírlo todo, creo que deberíamos aceptar la reubicación. Esto se está volviendo muy peligroso. Pero no podemos huir cada vez que algo se pone difícil, protestó Roberto. Esto no es nada difícil, respondió María con firmeza. Son personas que matan para proteger sus secretos. Y tenemos hijos en quienes pensar. Roberto sabía que María tenía razón. Sus hijos, jóvenes y dulces, ningún verso debía exponer este peligro a su terquedad. De acuerdo, dijo finalmente.
Llamaré a Patricia y le diremos que aceptamos. Esa noche, mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, Roberto reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 3 días. La semana había comenzado como un simple contratista de construcción, y ahora su seguridad la renovaba tras descubrir uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Pero también sabía que no podía simplemente dejarlo pasar y olvidar lo que había visto. Estas víctimas merecían justicia y sus familias merecían la verdad. Sin importar los riesgos personales, Roberto decidió llevar esta investigación hasta el final. Al día siguiente, Patricia Montes tuvo tiempo de escoltarlos hasta su ubicación temporal, una casa de seguridad en Cuernavaca, discretamente vigilada por agentes federales. Esta situación debería resolverse en unas semanas, explicó Patricia mientras maniobraba. Estamos trabajando arduamente para identificar a todos los perpetradores vivos y una vez que esté bajo custodia, el peligro para usted disminuirá significativamente. ¿Has averiguado algo más sobre la muerte de Alejandro Pérez?, preguntó Roberto. Oficialmente, sigue clasificándose como suicidio, pero extraoficialmente hay demasiadas inconsistencias. Creemos que se firmó para evitar que se revelaran más nombres. ¿Cuál es el tipo de inconsistencia? Las cámaras de seguridad de la prisión dejaron de funcionar misteriosamente durante las 2 horas críticas. El guardia asignado a esa sección fue enviado en una falsa emergencia a otra parte del edificio, y la autopsia mostró marcas que no coincidían con el acaparamiento autoinfligido. Roberto sintió un escalofrío al darse cuenta de que los enemigos que habían hecho su descubrimiento estaban tan organizados y desnudos. La casa de seguridad en Cuernavaca era modesta pero cómoda. María se adaptó rápidamente, intentando mantener una rutina normal para los niños, a quienes les habían informado que eran unas vacaciones inesperadas relacionadas con el trabajo de su padre. Roberto, sin embargo, se sentía increíblemente relajado. Ante cada ruido extraño, cada vehículo desconocido que pasaba por la calle, se ponía en alerta máxima. Al 4.º día en la casa segura, Patricia Montes recibió la visita de una noticia importante. Hemos realizado arrestos, decía el anuncio. 3 personas que aparecían prominentemente en los documentos de la granja han sido arrestadas. ¿Quién es tu hijo?, preguntó Roberto. Un exmilitar retirado que ahora es empresario en Morelos, un exfuncionario del gobierno estatal que ahora es consultor político y un médico que trabajó en el hospital estatal durante la década de 1970. ¿El médico? Al parecer, fue él quien certificó las muertes y ayudó a ocultar las pruebas médicas de tortura. Su participación fue crucial para mantener la operación en secreto. Roberto se sentía aliviado por haber progresado en sus estudios, pero también aprensivo por posibles represalias. ¿Cómo reaccionar cuando fueron arrestados? Algunos guardaron silencio y contrataron abogados costosos, pero el doctor Raúl Mendizábal está empezando a hablar. Parece que lleva décadas sintiendo el peso de la culpa. ¿Qué estás diciendo? Está proporcionando nombres adicionales, incluyendo algunos que nos han sido ofrecidos. Al parecer, la red de colaboradores se extendía a niveles muy altos del gobierno federal en ese momento. Patricia hizo una pausa antes de continuar. Roberto, hay algo más que necesitas saber. El doctor Mendizábal mencionó específicamente que tenía órdenes de eliminar a cualquiera que pudiera exponer la operación en el futuro. Su descubrimiento activó protocolos que habían permanecido inactivos durante décadas. ¿Eso significa que todavía estamos en peligro? Significa que el peligro podría persistir hasta que detengamos a todos los implicados. Pero también significa que estamos muy cerca de desmantelar por completo esta red. Más tarde, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Jacinto Ramírez, su trabajador veterano. Jefe,
dijo Jacinto nervioso. Necesito decirle algo. Han estado preguntando por usted. ¿Quién está cuestionando? Unos hombres vinieron a mi casa ayer. Puede que fueran periodistas, pero no parecían periodistas. Me preguntaba dónde estaba, si habías hablado con alguien sobre lo que encontramos. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué dijiste? Que no sabía nada, que solo había sido un trabajo para mí. Pero jefe, esos hombres me mataron. Había algo en sus ojos que no estaba bien. Jacinto, necesito llamar al número que me quieres dar ahora mismo. Es el de Patricia Montes. Dile exactamente lo que acabo de decir. Roberto dio el número e inmediatamente llamó a Patricia para alertarla. Esto confirma que sigue activo, dijo Patricia tras escuchar el informe. También ofreceré protección a todos sus trabajadores. ¿Qué tan grande crees que es esta red? Con base en los documentos que analizamos, creemos que incluso personas vivas que estudiaron allí podrían estar directamente involucradas, así como profesores y colaboradores menores. Se trata de una operación de limpieza masiva, la que intentan ejecutar. Roberto dijo que había subestimado por completo la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba solo de crímenes pasados, ni de una conspiración activa para mantenerlos ocultos. Esa noche, mientras Roberto intentaba dormir, oyó ruidos extraños fuera de la casa. Se levantó con cuidado y miró por la ventana, pero no vio nada inusual. Los guardias de seguridad permanecieron en sus puestos habituales, pero la sensación de estar siendo observado persistió toda la noche. Al día siguiente, Patricia llegó con noticias contradictorias. «Tenemos buenas y malas noticias», anunció. La buena noticia es que arrestamos a 5 personas más, incluyendo a un excomandante militar que aparentemente dirigió todo el operativo en Morelos. ¿Y las malas noticias? La mala noticia es que hemos interceptado comunicaciones que sugieren que están planeando algo drástico. No sabemos exactamente qué, pero se refieren a una limpieza total y a la eliminación de pruebas. ¿Qué podría significar eso? Podría significar que estás planeando destruir la granja, eliminar los testículos o ambas cosas. Roberto sintió un pánico creciente. ¿Están mis trabajadores a salvo? Todos están bajo protección ahora. Pero Roberto, hay algo más. Creemos que podría estar planeando un ataque directo a la granja para destruir las pruebas restantes. ¿Puedes hacer esto? Si tienes acceso a explosivos y gente dispuesta a usarlos, sí. Por eso hemos reforzado drásticamente la seguridad en el lugar. Patricia hizo una pausa antes de continuar con la noticia más inquietante. También interceptamos una conversación específica sobre ti. Al parecer, te considera el origen de toda esta revelación. La idea de eliminarla podría desacreditar el descubrimiento como una trampa. Roberto sintió que el mundo también estaba en su lugar. ¿Estás diciendo que quiero suicidarme para que todo esto sea falso? Exactamente. Su testimonio como descubridor original es crucial para la credibilidad de toda la investigación. Sin usted, podría argumentar que todas las pruebas fueron manipuladas. María, que escuchaba en silencio, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer? No podemos vivir así para siempre. Estamos muy cerca del final, aseguró Patricia. Con las detenciones que estamos realizando y las confesiones que estamos obteniendo, creemos que podremos desmantelar toda la red en los próximos días. Pero estos próximos días serán los más peligrosos. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar?, preguntó Roberto. Sí, respondió Patricia. Queremos que obtengas una declaración completa en video, detallando exactamente cómo hicimos el descubrimiento. Si algo sucede, al menos estaremos dispuestos a mantener tu versión grabada oficialmente. Roberto accedió y esa tarde prestó declaración jurada de 2 horas, detallando cada aspecto de los descubrimientos en el Rancho Pérez. Describió el proceso de demolición, el sonido que Jacinto escuchó,
el primer avistamiento de los esqueletos encadenados y todos los acontecimientos posteriores. Este testimonio se venderá y se guardará en varios lugares, explicó Patricia. Si algo le sucede a usted o a cualquier otro testigo, este registro garantizará que la verdad salga a la luz. Esa noche, Roberto durmió un poco mejor sabiendo que su testimonio estaba asegurado, pero aún ansiaba volver a su vida normal y ver que se hiciera justicia para las víctimas del rancho. Al séptimo día en la casa de seguridad, Roberto se despertó con sonidos de intensa actividad afuera. Vimos vehículos siendo transportados y agentes moviéndose con urgencia. Patricia entró a la casa con expresión tensa pero aliviada. Roberto, necesito que vengas conmigo. Tenemos una situación, pero también una oportunidad. ¿Qué tipo de situación es esta? Intentaron atacar la hacienda esta noche. Un grupo de 5 hombres armados con explosivos. Los atrapamos antes de que pudieran causar daños, pero esta era nuestra oportunidad de arrestar a los últimos miembros activos de la red. Roberto se sintió aliviado, pero también sorprendido de haber perdido todas las pruebas durante tanto tiempo. ¿Eso significa que se acabó? Significa que el peligro inmediato ha pasado. Hemos arrestado o identificado a todos los participantes vivos de la operación original. Ya no existe una red organizada que oculte los crímenes. ¿Podemos ir a casa? Sí, pero con ciertas precauciones. Incluso si se desmantela la red, es posible que se pasen por alto personas que aún representan un riesgo. Roberto sintió un alivio inmenso. Tras una semana viviendo con miedo constante, por fin podía ver el fin de esta pesadilla. «Hay algo más», dijo Patricia. «Queremos que estés presente cuando anunciemos públicamente todo lo que descubrimos. Tu testimonio como descubridor original será crucial para la credibilidad pública. ¿Cuándo será eso? Mañana ofreceremos una conferencia de prensa completa, en la que se revelarán todos los detalles de la operación, los nombres de los autores y la magnitud de los crímenes». Roberto asintió, sabiendo que ese sería el paso final de un viaje que comenzó con un simple golpe de martillo contra una pared de adobe. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, con la asistencia de representantes de medios nacionales e internacionales. Roberto fue enviado junto con Patricia Montes, el comandante Herrera y varios otros funcionarios, mientras que Patricia ofreció una declaración detallada. De 1976 a 1983, la Hacienda Pérez, en Tlayacapán, Morelos, fue utilizada como centro clandestino de detención y tortura, dijo Patricia. Identificamos 23 víctimas confirmadas y hay indicios de que podríamos tener muchas más. Continué explicando los métodos empleados, la red de colaboradores y las detenciones realizadas. Roberto escuchó mientras se leían públicamente los nombres de los perpetradores por primera vez en 4 años. Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo del contratista Roberto Mendoza y su equipo, quienes inmediatamente dieron parte a las autoridades cuando encontraron los primeros restos, dijo Patricia, enviando a Roberto. Roberto fue invitado a hablar brevemente sobre su experiencia. Con voz firme pero emotiva, describió el momento del descubrimiento y su compromiso de que se hiciera justicia. «Estas víctimas han guardado silencio durante 4 años», dijo Roberto. «Ahora por fin podemos hablar con la evidencia que hemos encontrado. Sus familias merecen la verdad y México merece conocer este capítulo de su historia». Tras la rueda de prensa, Roberto se acercó a varias familias de las víctimas para agradecerles. Una alcaldesa, cuyo hermano había sido identificado entre los restos, lo abrazó con lágrimas en los ojos.
Durante 4 años no supe qué había pasado con mi hermano, dijo. Ahora por fin puedo dar una explicación adecuada. Gracias por no llamar cuando descubrimos esto. Roberto quedó profundamente conmovido por estos encuentros. Si tan solo hubiera sabido que su decisión de continuar con la investigación, a pesar de los riesgos, habría valido la pena. Durante los meses siguientes, Roberto regresó gradualmente a su vida normal. La constructora Hermanos Mendoza recibió más contratos gracias a la publicidad positiva que rodeó su honestidad e integridad. Pero Roberto nunca olvidó las lecciones transformadoras de esa semana. El sitio del Rancho Pérez se convirtió en un monumento conmemorativo a las víctimas, con los restos de las estructuras preservados como evidencia histórica. Roberto lo visitaba ocasionalmente, llevando flores y reflexionando sobre el poder de la mala suerte que había hecho que su martillo golpeara justo en la sección correcta de ese muro de adobe. Los juicios contra los perpetradores continuaron durante años, y algunos fueron condenados a largas penas de prisión. Otros murieron antes de ser llevados ante la justicia, llevándose sus secretos a la tumba. Pero lo más importante para Roberto fue saber que las víctimas finalmente fueron reconocidas, sus familias recibieron respuestas y un capítulo oscuro de la historia mexicana salió a la luz. Años después, cuando Roberto les contaba esta historia a sus abuelos, siempre terminaba con la misma reflexión. A veces el destino nos pone en situaciones en las que podemos marcar la diferencia. Es importante tener el coraje de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. La Hacienda Pérez no guardaba secretos. Sus muros centenarios ahora sirven como testimonio de la importancia de la verdad, la justicia y la memoria histórica. Y todo comenzó con el sonido de un martillo golpeando una pared de adobe en una calurosa mañana de marzo. La mañana del 15 de marzo de 2024 era sofocante en el municipio de Tlayacapan, Morelos. Los obreros de la constructora Hermanos Mendoza llegaron temprano a la antigua Hacienda Pérez, una propiedad que llevaba más de 4 años abandonada. El contrato era simple: demoler la estructura colonial para construir un complejo habitacional. Lo que nadie imaginaba era que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Roberto Mendoza, el capataz de construcción, revisó los planos una vez más mientras sus hombres preparaban las herramientas. La finca se veía imponente a pesar de años de abandono, con sus paredes de adobe agrietadas y el techo rojo parcialmente derrumbado. Bugambillas silvestres habían invadido los patios, creando una mancha morada que contrastaba con el deterioro general del lugar. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario desde donde la estés viendo. Nos ayudas a seguir adelante brindándote más contenido como este. Empezamos por el ala oeste, ordenó Roberto a sus 5 trabajadores. Aléjense de las vigas principales hasta que inspeccionemos la estructura. Los hombres asintieron y se pusieron a trabajar, algunos con neumáticos, otros retirando escombros a mano. El sonido metálico resonó entre los muros centenarios, despertando ecos que parecían susurros del pasado. Fue Jacinto Ramírez, un veterano de 5 años del albañil, quien primero notó algo extraño. Mientras demolía un muro interior de lo que había sido el cuartel de servicio, su martillo golpeó algo que no era adobe. Un sonido fuerte y extraño, como si hubiera un espacio vacío más allá del muro. «¡Oiga, jefe!», gritó Jacinto deteniéndose. «¡Hay algo raro aquí!». Roberto se acercó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Examiné la pared donde trabajaba Jacinto. Efectivamente, había una sección que sonaba como un golpe. «Debe ser una piragua o algo así», murmuró Roberto. «Estas granjas viejas siempre tienen escondites. Sigue trabajando, pero con cuidado».
Jacinto continuó demoliendo con movimientos más precisos. Poco a poco se abrió una abertura en la pared. Al principio parecía solo una grieta, pero a medida que retiraba más adobe se hizo evidente que había una vivienda secreta detrás. «Roberto, ven a ver esto», gritó Jacinto con voz temblorosa. Cuando el capataz quedó inmovilizado junto a la abertura con una linterna, el haz de luz reveló algo que lo dejó completamente inconsciente. En el suelo de la habitación oculta yacía algo que parecía una sombra. No había restos de animales. Era claramente humano. «Paren todos ahora mismo», ordenó Roberto con voz firme pero algo agitada. «Que nadie más toque nada. Jacinto, ayúdame a abrir esta abertura, más despacio». Los demás trabajadores se congregaron, presintiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Con movimientos cuidadosos, Roberto y Jacinto ampliaron el espacio hasta que fue lo suficientemente amplio como para que pasara una persona. Roberto fue el primero en entrar, seguido de Jacinto. La casa era pequeña, de unos 3 por 4 metros, sin ventanas y con tecnología rudimentaria. Pero vio la sangre. No había tierra esparcida por el suelo. Había esqueletos completos, y lo más inquietante de todo, algunos estaban claramente atados a las paredes con cadenas que aún permanecían en su lugar, oxidadas pero intactas. «Dios mío», susurró Jacinto, santiguándose. «¿Qué es este lugar?» Roberto los contactó rápidamente. Tenía al menos 6 esqueletos visibles. Algunos estaban en el suelo, pero 3 permanecían erguidos, sostenidos por barras de hierro forjado que rodeaban sus muñecas y tobillos. Las cadenas estaban fijadas a anillas incrustadas en la pared de piedra. «Esto es un delito», murmuró Roberto. «Tenemos que llamar a la policía inmediatamente». Salió de la habitación oculta, y Roberto marcó el número de emergencia con manos temblorosas. Mientras esperaban a las autoridades, los trabajadores permanecieron en silencio, fumando nerviosos y evitando mirar la abertura que habían creado. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Municipal de Tlayacapan, seguidos una hora después por agentes de la Fiscalía del Estado de Morelos. También trajeron un equipo de antropología forense de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dirigido por la doctora Carmen Vázquez, experta en restos óseos antiguos. «Nadie puede entrar por la salida de la propiedad hasta que concluyamos la investigación preliminar», anunció el comandante Saúl Herrera. «Necesitamos que todos estén disponibles para declarar». La doctora Vázquez, una mujer de mediana edad con el cabello canoso oculto bajo un collar, se equipó con su equipo de trabajo y entró en la habitación secreta acompañada de su asistente y el fotógrafo forense. Roberto y los trabajadores esperaron hasta tarde, dando vueltas por el patio principal de la finca. «En mis 30 años de trabajo nunca había visto nada igual», murmuró Jacinto a sus compañeros. «Esas cadenas parecían hechas para atar a la gente». «Mi abuelo trabajó en esta finca de joven», comentó Miguel Serrano, otro de los trabajadores. «Siempre dije que la familia Pérez era muy peculiar, muy reservada. Pero nunca mencionaste nada parecido». Después de 2 horas, el doctor Vázquez salió de la habitación con expresión sombría. Se dirigió directamente al comandante Herrera, quien se acercó a Roberto. «Lo que encontraron es muy grave», dijo el comandante. «Tras la evaluación preliminar, hablamos de al menos 6 víctimas, posiblemente más. Los restos parecen tener varias décadas de antigüedad, pero necesitamos un análisis más detallado para determinar los datos exactos». «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Roberto. «¿Cómo podemos continuar con la demolición?» «Esto llevará un tiempo», respondió Herrera. «Esto ya es una escena del crimen. Necesitamos examinar toda la propiedad para ver si hay más viviendas ocultas o pruebas adicionales». Mientras hablaba,
Llegó un sedán negro, propiedad de un descendiente de alcalde, elegantemente vestido a pesar del calor. Se dirigió directamente hacia el comandante con paso decidido. «Soy Alejandro Pérez Montemayor», lo presentaron. «Esta propiedad es de mi familia. Me enteré de lo que está pasando por las noticias». Roberto observó al hombre con curiosidad. Tenía unos 70 años, con el cabello blanco perfectamente peinado y un aire de autoridad que denotaba riqueza y posición social. Sin embargo, sus ojos delataban una inquietud que no disimulaba del todo. «Señor Pérez», dijo el comandante, «necesitamos hablar con usted. ¿Sabe de la existencia de esta vivienda secreta?» «Ninguna», respondió Pérez Montemayor con firmeza. «Mi familia vendió esta propiedad en 1982. Yo era muy joven entonces y rara vez visitaba la finca. Mi tío Emilio se encargaba de todo». «¿Está su tío Emilio Pérez disponible para testificar?» «Mi tío murió en 1985», respondió Alejandro con voz tensa, «junto con la mayor parte de esa generación de la familia». Roberto notó cómo el hombre evitaba mirar la granja, con la mirada fija en el comandante. Había algo en su lenguaje corporal que sugería que sabía más de lo que admitía. La tarde transcurrió lentamente. Los trabajadores permanecieron en el lugar prestando sus declaraciones individuales, mientras más peritos se veían obligados a examinar los restos. Un antropólogo forense adicional, el doctor Fernando Ruiz, llegó desde la Ciudad de México para apoyar la investigación. A medida que avanzaba el día, comenzaron a surgir detalles más inquietantes. El doctor Vázquez informó que los esqueletos presentaban signos de trauma, posiblemente fracturas que sugerían violencia. Además, la disposición de los cuerpos y las cadenas indicaban que las víctimas habían estado prisioneras durante largos periodos. «No fue un simple asesinato», explicó el médico al comandante. «Las pruebas sugieren un patrón de abuso sistemático. Las marcas de color indican desnutrición severa y posible tortura». Roberto oyó esto a lo lejos y se sintió como un escalador a pesar del calor. Si te preguntabas cuántos secretos más se escondían, esa granja que parecía simplemente vieja y abandonada era una mañana. Cuando empezó a salir el sol, el comandante Herrera reunió a todos los trabajadores. «Puede irse a casa, pero debe estar disponible durante los próximos días», dijo. «Probablemente tendremos más preguntas a medida que avance la investigación». Roberto reconoció lentamente sus herramientas, incapaz de apartar de su mente la imagen de esos esqueletos encadenados. Sabía que no dormiría bien esa noche y presentía que este descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro. Mientras los trabajadores se marchaban, Alejandro Pérez Montemayor permaneció en su sitio, observando la finca con expresión inescrutable. Roberto lo vio, encendió un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas, preguntándose qué recuerdos atormentaban al heredero de la familia Pérez en ese momento. La investigación estaba oficialmente en marcha, pero Roberto presentía que los verdaderos secretos del Rancho Pérez apenas comenzaban a salir a la luz. Y algo en el nerviosismo de Alejandro Pérez le decía que este hombre sabía mucho más de lo que las autoridades habían admitido. Y esa noche, mientras Roberto regresaba a su casa en Cuautla, no pudo evitar pensar en las cadenas oxidadas y las casas que habían permanecido ocultas durante décadas. Se preguntaban quiénes habían sido las víctimas, por qué estaban encadenados a esa morada secreta y qué otros horrores podrían estar aguardando ser descubiertos tras los muros centenarios de la hacienda. Al día siguiente, Roberto llegó al lugar, pero sabía que no podía trabajar. Sentía curiosidad por el consumo y quería estar presente mientras el investigador continuaba su trabajo. Lo que no esperaba era encontrar a Alejandro Pérez Montemayor ya allí, paseando nervioso por el patio principal. «Buenos días», dijo Roberto con cautela.
Buenos días, respondió Alejandro, un poco sobresaltado. Tú eres el capataz, ¿verdad? Roberto Mendoza. Así es. ¿Puedo preguntar qué haces aquí tan temprano? Alejandro dudó un momento antes de responder. No pude dormir anoche. No dejo de pensar en lo que encontraríamos. Es inquietante saber que algo así ocurrió en la propiedad de mi familia. Roberto estudió el rostro del alcalde. Había algo en sus ojos que sugería que la falta de sueño no era solo una sorpresa, sino algo más profundo, como si esta revelación hubiera despertado recuerdos enterrados. ¿De verdad nunca di por sentado nada sobre esta habitación?, preguntó Roberto directamente. Alejandro se quedó mirando fijamente varios segundos antes de responder. Mi relación con mi tío Emilio era complicada. Era un hombre muy controlador, muy reservado. Cuando yo era niño, él formaba parte de la granja para quienes tenían prohibido el acceso. ¿Incluida la zona donde se encuentran los cuerpos? Exactamente esa zona, confirmó Alejandro con voz tensa. Mi tío siempre decía que era peligroso, que las estructuras eran inestables, pero ahora me pregunto si tenía otra razón. En ese momento, el comandante Herrera estaba acompañado por el doctor Vázquez y un equipo más numeroso de especialistas. También llegó con una mujer que Roberto nunca había visto, una mujer alta, de unos 4 años, con cabello negro oculto y expresión seria. Señor Pérez, dijo el comandante, qué bueno que esté aquí. Permítame presentarle a la señora Patricia Montes, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Se especializa en desapariciones históricas. Patricia Montes golpeó a Alejandro con un gancho. Señor Pérez, necesito hacerle algunas preguntas sobre la historia de esta propiedad. ¿Podemos hablar en privado? Por supuesto, respondió Alejandro, pero Roberto notó que sus manos temblaban levemente. Mientras salían a conversar, Roberto alcanzó al doctor Vázquez, quien estaba preparando su equipo para continuar la excavación. Doctor, ¿averiguó algo más sobre las víctimas? Algunas cosas, respondió, mirando los instrumentos. Basándonos en el estado de los huesos y en los análisis preliminares, creemos que los cuerpos tienen entre 30 y 40 años. También encontramos algo muy interesante anoche. ¿Qué es eso? El doctor Vázquez se irritó y puso cara seria. Ropa. Fragmentos de tela que se conservaron gracias a la sequedad de la casa. Y algo más. Objetos personales. Anillos, una cadena con una cruz, unos dientes de oro. Roberto sintió un escalofrío. ¿Significa esto que pueden identificar a las víctimas? Es posible. También significa que estas personas no desaparecen sin dejar rastro. Alguien, en algún lugar, debió haber denunciado su desaparición. Mientras hablábamos, recogimos más vehículos. Uno de ellos llevaba un radar de detección terrestre, tecnología que puede detectar más viviendas o tumbas ocultas en otras partes de la propiedad. Roberto observó cómo los técnicos empezaban a instalar sus equipos, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. El licenciado Montes regresó tras una hora de conversación con Alejandro Pérez. El rostro del hombre estaba pálido y parecía haber envejecido durante años en esos pocos minutos. «Comandante», dijo Patricia Montes, «necesitamos ampliar la búsqueda». Según la información que recibí del señor Pérez, en la familia corrían rumores sobre actividades irregulares en la finca durante la década de 1978. ¿Qué tipo de actividades?, preguntó Herrera. Reuniones nocturnas, personas que fueron secuestradas pero nunca vistas, ruidos extraños que los vecinos reportaban ocasionalmente. El señor Pérez también me confirmó que su tío Emilio tenía vínculos con grupos paramilitares durante los años de la Guerra Sucia.
Roberto conocía vagamente este período de la historia mexicana, cuando el gobierno se enfrentaba a una feroz oposición de las guerrillas, especialmente en estados como Guerrero, Morelos y México. Había oído historias sobre desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención, pero nunca imaginé que me encontraría atrapado en uno de esos lugares. ¿Estás sugiriendo que esta granja pudo haber sido utilizada como centro de detención clandestino?, preguntó el comandante. Es una posibilidad que no podemos descartar, respondió Patricia Montes. Los patrones que observamos, víctimas encadenadas, evidencia de tortura, ocultamiento de cuerpos, coinciden con lo encontrado en otros sitios históricos de este período. El comandante Herrera ordenó establecer un perímetro más amplio y definir un enfoque más personalizado y especializado. Roberto comentó que lo que comenzó como un día normal de trabajo se convirtió en una investigación criminal de mayor envergadura. Durante el resto de la mañana, el equipo de radar terrestre comenzó a escanear sistemáticamente toda la propiedad. Roberto observaba fascinado cómo los técnicos arrastraban sus equipos por diferentes zonas, observando las pantallas que mostraban lo que yacía bajo tierra. «Tenemos algo aquí», dijo uno de los técnicos que trabajaban en las antiguas instalaciones. «Hay una anomalía subterránea significativa». De inmediato, todo el equipo se dirigió a esta zona. El radar terrestre detectó lo que parecía ser otra vivienda subterránea, más grande que la primera, ubicada justo debajo del terreno de la antigua granja. «Necesitamos excavar aquí», anunció el doctor Vázquez, «pero debemos hacerlo con cuidado para preservar cualquier evidencia». Roberto observó cómo comenzaba la excavación, usando herramientas pequeñas y cepillos en lugar de la maquinaria pesada que solía usar. Fue un proceso lento y meticuloso, pero poco a poco fueron apareciendo estructuras de piedra, confirmando la existencia de otra vivienda oculta. Alejandro Pérez permaneció en silencio al margen, fumando un cigarrillo tras otro. Roberto se le acercó durante un descanso. «Esto debe ser muy difícil para ti», comentó Roberto con genuina simpatía. «No tengo ni idea», respondió Alejandro con voz ronca. «Toda mi vida creí conocer a mi familia, entender nuestro pasado, pero ahora me doy cuenta de que estaba viviendo una mentira. ¿Tu tío alguna vez te dio alguna indicación de que algo pudiera estar pasando aquí?» Alejandro cerró los ojos y exhaló lentamente. Hubo cosas, pequeñas cosas que parecían normales en aquel momento, pero que ahora adquieren un significado completamente diferente. ¿Cómo es? Mi tío siempre recibía visitas nocturnas, hombres que llevaban coches oficiales, militares de vez en cuando. Decidí que eran reuniones de negocios, pero ¿qué clase de negocios se hacían a altas horas de la madrugada? Roberto asintió, comenzando a comprender la magnitud de lo que podría descubrirse. «También había zonas de exclusión», continuó Alejandro. «No solo la casa que encontraste, sino zonas enteras de la propiedad a las que no podía acceder. Mi tío dijo que era por mi seguridad, pero ahora me pregunto cuánto sabía mi padre de todo esto». «¿Tu padre nunca dijo nada?» «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años», explicó Alejandro. «Un accidente de coche muy oportuno, ahora que lo pienso, justo después de que tuviste una fuerte discusión con mi tío Emilio sobre el futuro de la granja». La conversación fue interrumpida por gritos de entusiasmo provenientes de la zona de excavación. Los trabajadores habían logrado crear una abertura lo suficientemente grande como para acceder a la segunda vivienda subterránea. Esta vez, el doctor Vázquez entró acompañado del teniente Montes y el comandante Herrera. Roberto podía ver las luces de sus linternas moviéndose en el espacio subterráneo, pero no podía oír lo que decían. Tras lo que pareció una eternidad, aparecieron con rostro sombrío.
El doctor Vázquez acudió de inmediato a su asistente y comenzó a hacer llamadas urgentes. ¿Qué encontraste?, le preguntó Roberto al comandante cuando acertó. Herrera lo observó con seriedad. Es mucho peor de lo que pensábamos. Esta segunda vivienda es mucho más grande y hay evidencia de que se usó sistemáticamente durante años. Descubrí más restos humanos, pero también documentos. ¿Documentos? Listas, nombres de personas, fechas, lo que parecen ser actas de interrogatorios. Esto no fue obra de asesinos aislados, Roberto. Fue una operación organizada. Roberto sintió que le temblaban las piernas. Se giró hacia Alejandro Pérez. Había oído la conversación y ahora la tenía completamente clara. «Señor Pérez», le dijo con firmeza al comandante, «necesito que venga a la comandancia, camarada. Ahora». «¿Estoy atrapado?», preguntó Alejandro con voz ronca. «Está bajo custodia preventiva», respondió Herrera. «Tenemos que determinar qué sabía y qué sería peligroso para usted si esta información saliera a la luz». Mientras se acercaba a Alejandro, Roberto permaneció en la granja observando el frenesí de actividad que rodeaba las excavaciones. Se envió equipo adicional desde la Ciudad de México, incluyendo especialistas de la Fiscalía Federal. Estaba claro que lo que descubrió iba más allá de un simple crimen local. Tenía implicaciones históricas y políticas que Roberto apenas comenzaba a comprender. La tarde se convirtió en noche, y las luces artificiales iluminaron la granja mientras continuaba el trabajo. Roberto finalmente decidió irse a casa, pero sabía que regresaría al día siguiente. Algo que lo atrajo a este lugar fue la necesidad de comprender plenamente lo que había desenterrado. Mientras Roberto lograba regresar a Cuautla, reflexionó sobre cómo una simple demolición había revelado uno de los secretos más oscuros de la historia reciente de Morelos. Si alguien preguntaba qué otras propiedades en México podrían esconder secretos similares, ¿cuántas familias podrían finalmente obtener respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos hace décadas? Pero también cuestionó a Alejandro Pérez. ¿Era usted realmente inocente de los crímenes de su tío o sabía más de lo que admitió? Y si otros estaban involucrados en esta operación que aún estaba en curso, ¿qué hacían para mantener ocultos estos secretos? Al llegar a casa, Roberto encontró a su esposa María esperándolo con expresión preocupada. La noticia ya se ha reportado a los medios locales, aunque con pocos detalles. ¿Está claro lo que dicen en las noticias?, preguntó María. ¿Encontraron cadáveres en la granja? Roberto se movió pesadamente en su silla favorita y relató todo lo que había visto y oído durante esos 2 días. María escuchó en silencio, apretándose ocasionalmente cuando los detalles se volvían particularmente inquietantes. «¿Crees que es seguro que te sigamos hasta aquí?», preguntó María cuando Roberto terminó su relato. «No lo sé», admitió Roberto, «pero siento que tengo la responsabilidad de estar aquí. Somos nosotros los que estamos aquí. De alguna manera siento que tenemos la obligación con estas víctimas de asegurarnos de que se haga justicia». María asintió comprensivamente, pero Roberto pudo ver la preocupación en sus ojos. Esa noche, Roberto durmió intranquilo, atormentado por sueños de cadenas oxidadas y voces que gritaban desde viviendas subterráneas. Desesperado incluso antes de empezar, decidió regresar a la granja y continuar la investigación hasta su conclusión. Al tercer día, Roberto llegó a Hacienda Pérez y se encontró con una transformación total. Lo que antes era una obra en construcción se había convertido en una gigantesca escena del crimen. Vehículos oficiales de varias agencias, carpas blancas instaladas sobre las zonas de excavación y un perímetro mucho más amplio, asegurado con cinta amarilla. Patricia Montes, graduada, fue recibida en la entrada. «Roberto, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar contigo sobre algunos detalles adicionales». «¿Encontraste algo más?», preguntó Roberto mientras caminaba hacia la carpa. «Mucho más»,
respondió Patricia con gravedad. El radar terrestre detectó 3 áreas adicionales de menor interés, pero también hicimos algunos descubrimientos inquietantes en los documentos encontrados arriba. Dirigía una carpa que se había instalado como centro de operaciones. Dentro había mesas cubiertas con documentos, fotografías y pruebas cuidadosamente catalogadas. Roberto vio páginas amarillas con escritura a mano, líneas mecanografiadas y fotografías que parecían datar de las décadas de 1970 y 1980. Estos documentos sugieren que la operación aquí fue mucho más extensa de lo que pensábamos inicialmente, explicó Patricia. No se trataba solo de detener e interrogar a presuntos guerrilleros. Había una red completa de colaboradores civiles, informantes y facilitadores. Roberto revisó algunas listas. Vi algunos nombres que no reconocía, pero también algunos que mencionaban como familiares de la región. ¿Algunos de estos nombres corresponden a personas que aún viven?, preguntó. Esa es precisamente la pregunta que intentamos responder, dijo Patricia. Y por eso la situación se ha vuelto tan delicada. Si hay personas vivas involucradas en estos crímenes, podrían verse obligadas a tomar medidas extremas para evitar que salgan a la luz. Como para enfatizar su punto, el comandante Herrera les aseguró la expresión en cuestión. Patricia, necesito hablar contigo inmediatamente, dijo con urgencia. Hemos tenido algunos avances. Si alguien quiere hablar en privado, que Roberto examine los documentos. Mientras tanto, se empezó a formar una imagen aterradora de lo que había sucedido en la granja durante aquellos años oscuros. Según los registros, la Hacienda Pérez fue utilizada como centro clandestino de detención e interrogatorio desde aproximadamente 1976 hasta 1983. Entre las víctimas, había estudiantes universitarios, maestros rurales, activistas comunitarios y cualquier persona sospechosa de simpatizar con movimientos de izquierda. Los métodos descritos en los documentos eran brutales: tortura psicológica y física, privación de comida y agua, y ocasionalmente tortura para quienes se consideraban irrecuperables. Los cuerpos eran cuidadosamente escondidos en las habitaciones secretas de la granja. Roberto sintió náuseas al leer los detalles clínicos de estos crímenes documentados. Era evidente que no se trataba de fanáticos descontrolados, sino de una operación sistemática con apoyo oficial. Patricia Montes regresó con una expresión aún más seria. Roberto, necesito que entiendas algo. Lo que descubrimos aquí tiene implicaciones que van mucho más allá de Morelos. Estamos hablando de una red que probablemente se extendió a nivel nacional, y eso significa que hay personas muy poderosas que podrían estar expuestas. ¿Qué estás tratando de decirme? Que su seguridad y la de su familia podrían estar en riesgo. Algunas de las personas mencionadas en estos documentos aún ocupan puestos de poder. No todos están muertos como Emilio Pérez. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Me estás diciendo que debería alejarme de todo esto? Les digo que tengan mucho cuidado, y si notan algo sospechoso, personas cerca, llamadas extrañas, visitantes inusuales, deben contactarlos de inmediato. En ese momento se informó a uno de los técnicos forenses. Licenciado Montes, necesita ver esto inmediatamente, dijo con naturalidad. Encontramos algo en la tercera zona de excavación. Los 3 fueron trasladados rápidamente a la nueva zona de trabajo. Los técnicos descubrieron lo que parecía ser una oficina subterránea, más elaborada que los cuarteles de detención. Contenía archivadores metálicos, un escritorio y, lo más sorprendente, equipo fotográfico que se había conservado gracias a las condiciones ambientales secas. Lo documentaron todo, murmuró Patricia horrorizada. Tomaron fotografías de la tortura de las víctimas, probablemente para informar a sus superiores.
Roberto observó atentamente los archivos que abrían los técnicos. Yo compilé listas de archivos individuales, cada uno con fotos, información personal y registros detallados de los interrogatorios. Esto lo cambiará todo, dijo Patricia. Con esta evidencia fotográfica podremos identificar a muchas de las víctimas. Pero también podremos identificar a los perpetradores. El comandante Herrera se unió a ellos, comunicándose por radio con alguien en tono urgente. Patricia, dijo al terminar su conversación, tenemos un problema. Alejandro Pérez fue encontrado muerto en su celda esta mañana, aparentemente un suicidio. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Suicidio? Pero ya dejaste de cooperar. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondió Herrera. O alguien que guardó silencio, o que sabía algo que le aterraba tanto que prefería morir antes que revelarlo. Patricia Montes cerró los ojos por un momento mientras estudiaba y procesaba las implicaciones. Esto confirma nuestros peores temores, dijo finalmente. Hay gente que lucha a muerte por guardar estos secretos. Roberto, ahora más que nunca, necesita que tengan mucho cuidado. Roberto asintió, sintiendo que el peso de la situación finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. Esto ya no era simplemente un descubrimiento históricamente devastador. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte para cualquiera que se extralimitara en el uso de los secretos del Rancho Pérez. El resto del día transcurrió en un ambiente de creciente tensión. Se enviaron más agentes de seguridad para reforzar el perímetro, y Roberto notó que había francotiradores apostados en los tejados de los edificios cercanos. ¿De verdad esperas que alguien ataque este lugar?, preguntó Roberto a uno de los agentes. Esperamos cualquier cosa, respondió el agente secamente. Quienes dirigen esta operación tienen contactos muy importantes. Si queda alguien con vida y en una posición de poder, no dudaría en eliminar las pruebas. A medida que avanza el día, siguen surgiendo detalles más espeluznantes. El equipo forense se encargó de identificar provisionalmente a varias víctimas utilizando las fotos y los documentos encontrados. Sus nombres coincidían estrechamente con los informes de personas desaparecidas de las décadas de 1970 y 1980. Hemos contactado a algunas familias, le informó Patricia a Roberto. Después de 4 años, por fin sabré qué pasó con sus seres queridos. ¿Cómo estás reaccionando? Con una mezcla de alivio y horror. El alivio de finalmente tener respuestas. El horror de conocer los detalles de su sufrimiento. Roberto pasó el resto de la tarde ayudando en lo que pudo, principalmente organizando el área de trabajo y ayudando a los técnicos con tareas menores. Pero su mente estaba constantemente ocupada pensando en Alejandro Pérez y las implicaciones de su muerte. Cuando empezó a borrarse, Patricia Montes aceptó una propuesta. Roberto, quiero considerar algo. Tenemos recursos para reubicarte temporalmente a ti y a tu familia mientras terminamos esta investigación, solo por precaución. ¿Crees que el mar es tan peligroso? Con la muerte de Alejandro Pérez, sí. Creo que hay quienes están discutiendo la posibilidad de tomar medidas extremas. Usted fue quien quiso hacer el descubrimiento inicial. Eso lo convirtió en un testigo clave. Roberto consideró la propuesta. Una parte de él quería proteger a su familia, pero otra se resistía a dejarse intimidar. ¿Por qué sería eso? Probablemente en las últimas semanas, hasta que podamos asegurar a las personas involucradas y determinar que no representan una amenaza. Necesito hablar con mi esposa sobre esto, dijo finalmente Roberto. Por supuesto, pero no tardes en decidir. Cada hora que pasa, entra más gente en lo que encontramos aquí, y eso supone un mayor riesgo para todos los implicados. Roberto se dirigió a su camioneta, preguntándose cómo explicarle todo esto a María. Afuera de la finca, vio un sedán negro que parecía seguirlo a distancia.
Intentó creer que era paranoia, pero después de unos kilómetros el auto seguía allí. Decidí tomar una ruta diferente a la habitual, dando varios rodeos innecesarios por calles laterales. El sedán negro continuó su camino, confirmando sus especificaciones. Roberto huyó a toda velocidad y tomó una ruta que conocía bien, una que conducía a una urbanización con una sola entrada y salida. Si alguien lo seguía, sería arrestado. Efectivamente, cuando Roberto estacionó y esperó, el sedán negro se detuvo en la entrada de llegadas, pero no entró. Después de unos minutos, te alejaste. Roberto marcó inmediatamente el número que Patricia Montes le había dado para emergencias. Patricia, soy Roberto. Creo que alguien me estaba siguiendo. ¿Está seguro? Completamente a salvo. Un sedán negro con matrículas que no pude ver con claridad desde lejos. ¿Dónde está ahora? En un conjunto residencial en Cuautla. El coche se alejó al verme venir. No te muevas. Enviaré una unidad para escoltarte a casa y luego tendremos que hablar seriamente sobre una reubicación temporal. Roberto esperó unos minutos a que llegara un vehículo de la policía estatal. Lo llevó a su casa, donde encontró a María, esperándolo con expresión ansiosa. ¿Por qué te arrestaron en un coche patrulla?, preguntó María inmediatamente. Roberto explicó lo sucedido, incluyendo la muerte de Alejandro Pérez y la oferta de reubicación temporal. Roberto, dijo María tras oírlo todo, creo que deberíamos aceptar la reubicación. Esto se está volviendo muy peligroso. Pero no podemos huir cada vez que algo se pone difícil, protestó Roberto. Esto no es nada difícil, respondió María con firmeza. Son personas que matan para proteger sus secretos. Y tenemos hijos en quienes pensar. Roberto sabía que María tenía razón. Sus hijos, jóvenes y dulces, ningún verso debía exponer este peligro a su terquedad. De acuerdo, dijo finalmente. Llamaré a Patricia y le diremos que aceptamos. Esa noche, mientras empacaba algunas pertenencias esenciales, Roberto reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 3 días. La semana había comenzado como un simple contratista de construcción, y ahora su seguridad la renovaba tras descubrir uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Pero también sabía que no podía simplemente dejarlo pasar y olvidar lo que había visto. Estas víctimas merecían justicia y sus familias merecían la verdad. Sin importar los riesgos personales, Roberto decidió llevar esta investigación hasta el final. Al día siguiente, Patricia Montes tuvo tiempo de escoltarlos hasta su ubicación temporal, una casa de seguridad en Cuernavaca, discretamente vigilada por agentes federales. Esta situación debería resolverse en unas semanas, explicó Patricia mientras maniobraba. Estamos trabajando arduamente para identificar a todos los perpetradores vivos y una vez que esté bajo custodia, el peligro para usted disminuirá significativamente. ¿Has averiguado algo más sobre la muerte de Alejandro Pérez?, preguntó Roberto. Oficialmente, sigue clasificándose como suicidio, pero extraoficialmente hay demasiadas inconsistencias. Creemos que se firmó para evitar que se revelaran más nombres. ¿Cuál es el tipo de inconsistencia? Las cámaras de seguridad de la prisión dejaron de funcionar misteriosamente durante las 2 horas críticas. El guardia asignado a esa sección fue enviado en una falsa emergencia a otra parte del edificio, y la autopsia mostró marcas que no coincidían con el acaparamiento autoinfligido. Roberto sintió un escalofrío al darse cuenta de que los enemigos que habían hecho su descubrimiento estaban tan organizados y desnudos. La casa de seguridad en Cuernavaca era modesta pero cómoda. María se adaptó rápidamente, intentando mantener una rutina normal para los niños, a quienes les habían informado que eran unas vacaciones inesperadas relacionadas con el trabajo de su padre. Roberto, sin embargo, se sentía increíblemente relajado. Ante cada ruido extraño,
Cada vehículo desconocido que pasaba por la calle se ponía en alerta máxima. Al cuarto día en la casa segura, Patricia Montes recibió la visita de una noticia importante. «Hemos realizado arrestos», decía el anuncio. 3 personas que aparecían prominentemente en los documentos de la granja han sido arrestadas. «¿Quién es tu hijo?», preguntó Roberto. «Un exmilitar retirado que ahora es empresario en Morelos, un exfuncionario del gobierno estatal que ahora es consultor político y un médico que trabajó en el hospital estatal durante la década de 1970. ¿El médico? Al parecer, fue él quien certificó las muertes y ayudó a ocultar las pruebas médicas de tortura. Su participación fue crucial para mantener la operación en secreto. Roberto se sentía aliviado por haber progresado en sus estudios, pero también aprensivo por posibles represalias. ¿Cómo reaccionar cuando fueron arrestados? Algunos guardaron silencio y contrataron abogados costosos, pero el doctor Raúl Mendizábal está empezando a hablar. Parece que lleva décadas sintiendo el peso de la culpa. ¿Qué estás diciendo? Está proporcionando nombres adicionales, incluyendo algunos que nos han sido ofrecidos. Al parecer, la red de colaboradores se extendía a niveles muy altos del gobierno federal en ese momento. Patricia hizo una pausa antes de continuar. «Roberto, hay algo más que necesitas saber. El doctor Mendizábal mencionó específicamente que tenía órdenes de eliminar a cualquiera que pudiera exponer la operación en el futuro. Su descubrimiento activó protocolos que habían permanecido inactivos durante décadas. Eso significa que todavía estamos en peligro, significa que el peligro podría persistir hasta que detengamos a todos los implicados. Pero también significa que estamos muy cerca de desmantelar por completo esta red». Más tarde, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Jacinto Ramírez, su trabajador veterano. «Jefe», dijo Jacinto nervioso, «necesito decirle algo. Han estado preguntando por usted». «¿Quién está cuestionando?» «Unos hombres vinieron a mi casa ayer. Puede que fueran periodistas, pero no parecían periodistas. Me preguntaba dónde estaba, si habías hablado con alguien sobre lo que encontramos». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué dijiste?» «Que no sabía nada, que solo había sido un trabajo para mí. Pero jefe, esos hombres me mataron. Había algo en sus ojos que no estaba bien». «Jacinto, necesito llamar al número que me quieres dar ahora mismo. Es el de Patricia Montes. Dile exactamente lo que acabo de decir». Roberto dio el número e inmediatamente llamó a Patricia para alertarla. «Esto confirma que sigue activo», dijo Patricia tras escuchar el informe. «También ofreceré protección a todos sus trabajadores». «¿Qué tan grande crees que es esta red?» «Con base en los documentos que analizamos, creemos que incluso personas vivas que estudiaron allí podrían estar directamente involucradas, así como profesores y colaboradores menores. Se trata de una operación de limpieza masiva, la que intentan ejecutar». Roberto dijo que había subestimado por completo la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba solo de crímenes pasados, ni de una conspiración activa para mantenerlos ocultos. Esa noche, mientras Roberto intentaba dormir, oyó ruidos extraños fuera de la casa. Se levantó con cuidado y miró por la ventana, pero no vio nada inusual. Los guardias de seguridad permanecieron en sus puestos habituales, pero la sensación de estar siendo observado persistió toda la noche. Al día siguiente, Patricia llegó con noticias contradictorias. «Tenemos buenas y malas noticias», anunció. «La buena noticia es que arrestamos a 5 personas más, incluyendo a un excomandante militar que aparentemente dirigió todo el operativo en Morelos». ¿Y las malas noticias? La mala noticia es que hemos interceptado comunicaciones que sugieren que están planeando algo drástico. No sabemos exactamente qué, pero se refieren a una limpieza total y a la eliminación de pruebas. ¿Qué podría significar eso?
Podría significar que estás planeando destruir la granja, eliminar los testículos o ambas cosas. Roberto sintió un pánico creciente. ¿Están mis trabajadores a salvo? Todos están bajo protección ahora. Pero Roberto, hay algo más. Creemos que podría estar planeando un ataque directo a la granja para destruir las pruebas restantes. ¿Puedes hacer esto? Si tienes acceso a explosivos y gente dispuesta a usarlos, sí. Por eso hemos reforzado drásticamente la seguridad en el lugar. Patricia hizo una pausa antes de continuar con la noticia más inquietante. También interceptamos una conversación específica sobre ti. Al parecer, te considera el origen de toda esta revelación. La idea de eliminarla podría desacreditar el descubrimiento como una trampa. Roberto sintió que el mundo también estaba en su lugar. ¿Estás diciendo que quiero suicidarme para que todo esto sea falso? Exactamente. Su testimonio como descubridor original es crucial para la credibilidad de toda la investigación. Sin usted, podría argumentar que todas las pruebas fueron manipuladas. María, que escuchaba en silencio, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer? No podemos vivir así para siempre. Estamos muy cerca del final, aseguró Patricia. Con las detenciones que estamos realizando y las confesiones que estamos obteniendo, creemos que podremos desmantelar toda la red en los próximos días. Pero estos próximos días serán los más peligrosos. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar?, preguntó Roberto. Sí, respondió Patricia. Queremos que obtengas una declaración completa en video, detallando exactamente cómo hicimos el descubrimiento. Si algo sucede, al menos estaremos dispuestos a mantener tu versión grabada oficialmente. Roberto accedió y esa tarde prestó declaración jurada de 2 horas, detallando cada aspecto de los descubrimientos en el Rancho Pérez. Describió el proceso de demolición, el sonido que Jacinto escuchó, el primer avistamiento de los esqueletos encadenados y todos los acontecimientos posteriores. Este testimonio se venderá y se guardará en varios lugares, explicó Patricia. Si algo le sucede a usted o a cualquier otro testigo, este registro garantizará que la verdad salga a la luz. Esa noche, Roberto durmió un poco mejor sabiendo que su testimonio estaba asegurado, pero aún ansiaba volver a su vida normal y ver que se hiciera justicia para las víctimas del rancho. Al 7º día en la casa de seguridad, Roberto se despertó con sonidos de intensa actividad afuera. Vimos vehículos siendo transportados y agentes moviéndose con urgencia. Patricia entró a la casa con expresión tensa pero aliviada. Roberto, necesito que vengas conmigo. Tenemos una situación, pero también una oportunidad. ¿Qué tipo de situación es esta? Intentaron atacar la hacienda esta noche. Un grupo de 5 hombres armados con explosivos. Los atrapamos antes de que pudieran causar daños, pero esta era nuestra oportunidad de arrestar a los últimos miembros activos de la red. Roberto se sintió aliviado, pero también sorprendido de haber perdido todas las pruebas durante tanto tiempo. ¿Eso significa que se acabó? Significa que el peligro inmediato ha pasado. Hemos arrestado o identificado a todos los participantes vivos de la operación original. Ya no existe una red organizada que oculte los crímenes. ¿Podemos ir a casa? Sí, pero con ciertas precauciones. Incluso si se desmantela la red, es posible que se pasen por alto personas que aún representan un riesgo. Roberto sintió un alivio inmenso. Tras una semana viviendo con miedo constante, por fin podía ver el fin de esta pesadilla. «Hay algo más», dijo Patricia. «Queremos que estés presente cuando anunciemos públicamente todo lo que descubrimos. Tu testimonio como descubridor original será crucial para la credibilidad pública. ¿Cuándo será eso? Mañana ofreceremos una conferencia de prensa completa, en la que se revelarán todos los detalles de la operación, los nombres de los autores
y la magnitud de los crímenes. Roberto asintió, sabiendo que ese sería el paso final de un viaje que comenzó con un simple golpe de martillo contra una pared de adobe. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, con la asistencia de representantes de medios nacionales e internacionales. Roberto fue enviado junto con Patricia Montes, el comandante Herrera y varios otros funcionarios, mientras que Patricia ofreció una declaración detallada. De 1976 a 1983, la Hacienda Pérez, en Tlayacapán, Morelos, fue utilizada como centro clandestino de detención y tortura, dijo Patricia. Identificamos 23 víctimas confirmadas y hay indicios de que podríamos tener muchas más. Continué explicando los métodos empleados, la red de colaboradores y las detenciones realizadas. Roberto escuchó mientras se leían públicamente los nombres de los perpetradores por primera vez en 4 años. Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo del contratista Roberto Mendoza y su equipo, quienes inmediatamente dieron parte a las autoridades cuando encontraron los primeros restos, dijo Patricia, enviando a Roberto. Roberto fue invitado a hablar brevemente sobre su experiencia. Con voz firme pero emotiva, describió el momento del descubrimiento y su compromiso de que se hiciera justicia. Estas víctimas han guardado silencio durante 4 años, dijo Roberto. Ahora por fin podemos hablar con la evidencia que hemos encontrado. Sus familias merecen la verdad y México merece conocer este capítulo de su historia. Tras la rueda de prensa, Roberto se acercó a varias familias de las víctimas para agradecerles. Una alcaldesa, cuyo hermano había sido identificado entre los restos, lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Durante 4 años no supe qué había pasado con mi hermano», dijo. «Ahora por fin puedo dar una explicación adecuada. Gracias por no llamar cuando descubrimos esto». Roberto quedó profundamente conmovido por estos encuentros. Si tan solo hubiera sabido que su decisión de continuar con la investigación, a pesar de los riesgos, habría valido la pena. Durante los meses siguientes, Roberto regresó gradualmente a su vida normal. La constructora Hermanos Mendoza recibió más contratos gracias a la publicidad positiva que rodeó su honestidad e integridad. Pero Roberto nunca olvidó las lecciones transformadoras de esa semana. El sitio del Rancho Pérez se convirtió en un monumento conmemorativo a las víctimas, con los restos de las estructuras preservados como evidencia histórica. Roberto lo visitaba ocasionalmente, llevando flores y reflexionando sobre el poder de la mala suerte que había hecho que su martillo golpeara justo en la sección correcta de ese muro de adobe. Los juicios contra los perpetradores continuaron durante años, y algunos fueron condenados a largas penas de prisión. Otros murieron antes de ser llevados ante la justicia, llevándose sus secretos a la tumba. Pero lo más importante para Roberto fue saber que las víctimas finalmente fueron reconocidas, sus familias recibieron respuestas y un capítulo oscuro de la historia mexicana salió a la luz. Años después, cuando Roberto les contaba esta historia a sus abuelos, siempre terminaba con la misma reflexión. A veces el destino nos pone en situaciones en las que podemos marcar la diferencia. Es importante tener el coraje de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. La Hacienda Pérez no guardaba secretos. Sus muros centenarios ahora sirven como testimonio de la importancia de la verdad, la justicia y la memoria histórica. Y todo comenzó con el sonido de un martillo golpeando una pared de adobe en una calurosa mañana de marzo.